Está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para estar con ustedes. Voy a hablar solo de las relaciones que yo tuve con él. Hay muchas más cosas que aparecen en los libros. Lo que yo digo es porque yo estuve con él y se lo oí o me lo dijo directamente. Tanto los retos y las llamadas de atención como las instrucciones. Pero para comenzar, desde un principio, cuando yo entré en CAF en el 51, a fin de año, yo no lo conocí, y después entré a la comunidad en 1953, yo no tuve mucho contacto con don Santiago. Lo conocí, sí, en el año 53, 1953, cuando hubo una invitación general de CAF en Buenos Aires. Y yo ya estaba para ir a la comunidad con Sara. Sara Davison era amiga mía, me llevó a CAF y siempre estuvimos juntas. Después, cuando ingresé a la comunidad, desde ese entonces, nosotras vivíamos en una casa aparte. Don Santiago no quería que nos conectáramos, que hiciéramos el seminario así con la relación de la comunidad. No porque fuera un mal ejemplo o lo que fuera, pero quería ver cómo nos comportábamos. Era toda una prueba. Y él sí nos venía a ver todos los días cuando estaba en el cerro. Y también nos daba conferencias los sábados. Las cosas. Con Santiago no era que él nos daba la enseñanza, o él no venía y explicaba algún punto de la enseñanza. Él venía cuando está todos los días prácticamente. Y él daba trabajos o le daba a la directora y él observaba cómo trabajábamos. Sí, hacíamos todo como era, nosotros no sabíamos eso. Él lo que quería era ver cómo nosotros nos enfrentábamos con las dificultades nuestras. Pero a medida que pasó un poco de tiempo, un mes habrá sido, nos dieron para lavar todas las cosas de los chicos. Y nos dieron una máquina para lavar que era de familia donada. En la comunidad todo era donado prácticamente, todo lo que eran cosas, todo venía así, no había dinero para esas cosas. Y bueno, nos pusimos en un baño grande que había para los chicos, pero teníamos que ocuparlo a la tarde y ahí no podía ir nadie. Empezamos a preparar las cosas para poner en la máquina, un ejemplo, y se corta la luz. Y en embalse, cuando se cortaba la luz, había que esperar que vinieran a conectarla en el transformador. Podía pasar un día, sí, porque tenían que conectar en la zona. Entonces, nosotras dijimos, ¿y cómo será eso de la luz? Sara tenía muchos conocimientos. Entonces nos fuimos a la ruta, donde estaba el transformador, y nos dimos cuenta que hacía falta una escalera y la pértiga, que es la que conecta arriba. Y pusimos una en la escalera, la otra subir con la pértiga, y se conectó la luz. Cuando subimos con todo, había llegado don Santiago. Y don Santiago dijo, ¿qué pasó? Porque siempre tardaba mucho en prenderse la luz. Y entonces, bueno, el señor me le explicó lo que hicimos. Y estábamos ya lavando. Y que todas esas cosas era lo que le interesaba a él.
cómo solucionábamos las dificultades. En conversación a veces nos decía que siempre, como le pasa a toda la gente, no recibe todo lo que quiere en un trabajo, o no es todas las cosas que suceden que hay que solucionar. Y cuando estábamos comiendo, pero él era muy especial, al mediodía, cuando habíamos puesto la mesa, recuerden que estábamos solas en esa mesa, venía un pajarito que era un colibrí a la ventana por afuera, que había un arbolito. Y Sara decía, este es el Señor. Porque Sara es la que predecía el futuro. Entonces, ¿te parece? Porque yo no creía en nada. Entonces en eso aparece él. ¿Viste? Dice que es el colibrí. Y don Santiago venía con pan, porque el panadero había venido con el pan de los chicos, que eran unos pancitos, y don Santiago tenía un modo muy especial de manejar el pan. Entonces empezó a hablarnos, ¿no? Y dicen, nos dicen a nosotros, hijas, dicen, hoy estaba yo haciendo la meditación y caminando afuera de la casita, y mirando el campito. Campito, los chicos jugaban al fútbol. Entonces, y nosotros, yo pensaba, pero ¿qué es lo que está diciendo nosotros? Entonces Sara me dice, escucha. Entonces, y él tomaba mate de la bombilla, voz de bombilla, mientras meditaba. Y nos contó que en ese momento miró el campito y vio a una paisana que tenía una canasta de donde sacaba semillas y las tiraba sobre el campito. Y así caminaba. Y él decía, esto qué raro, porque él tenía la parte psíquica desarrollada, entonces veíalo. Y qué raro. Y en eso ve que la que estaba sembrando lo mira con una sonrisa. Tenía el pelo rubio, largo, y de paisana francesa. Y él se dio cuenta que era Teresita de Lisieux. Entonces a nosotros nos dijo, tengan en cuenta que es Teresita de Lisieux. El seminario va a estar protegido por Teresita de Lisieux, porque ella distribuía las semillas, que era el símbolo. Y así que ella va a ser la protectora, ¿no? Para nosotros. Yo mucho de Teresita no sabía, Sara no tanto, pero nos arreglamos. Bueno, así una vez y otra vez. Él siempre alguna cosa cuando venía pasaba, quiero decir que él decía, ¿no? Porque no les expliqué que don Santiago, lo que ustedes saben, creo que tenía el don de poder ver de astral, ¿no? Todo lo que pasaba. Y pero había llegado a Argentina, Buenos Aires, en el año 1926. Y cuando llegó, después lo primero que fue a ver fue una familia con quien se tenía que encontrar, porque no conocía a nadie ni sabía el idioma. Entonces llamó a ese lugar, todo vestido de traje, y en esas calles que eran todas de adoquines, y no estaba desarrollado en Buenos Aires como lo conocemos ahora, solo en el centro. Entonces salió una criolla, ¿te conocen antes, creo esto? Entonces él salió una criolla, le abrió la puerta, lo hizo pasar, y lo hizo pasar a la cocina, que era una de esas enormes cocinas de antes, donde se come, se cocina, se hace todo. Pero es la única que estaba en la casa en ese momento. Entonces lo hizo sentar y ella se fue a la cocina económica que tenía y preparó algo en lo que nosotros llamamos un mate. Y ponía la hierba y él observaba porque yo nunca lo había visto. Y después se probó la bombilla, tomó un poco de la bombilla
le volvió a poner el agua, lo limpió la bombilla y se dio vuelta y lo fue a ver a él. Y le ofreció el mate. Y él había visto que ella chupaba. Entonces pensó que no lo podía rechazar porque era una atención que le hacía. Entonces puso el mate y tomó. Y mientras estaba tomando, la mujer, esa criolla, se pone las manos en la cintura y le dice: ah, gringo, de acá no te vas más. ¿No? Que es como si lo interpretamos eso, como los maestros le estaban diciendo que la persona más humilde, y que quizás ni sabía leer y escribir del país, estaba hablando por su boca hablaban los maestros. Bueno, después él pasó unos 10 años eh, tratando de encontrar almas, pero la dificultad que tenía muy grande era la del idioma. Él aprendió el idioma, pero tenía mucho acento italiano y todo eso. Entonces, la gente, los que él hablaba, no lo escuchaban porque eran gringos. Y, y él, en esos 10 años, al principio, fundó un grupo, La Unión, que era de gente que no era tan delicada, y que la tarea era ir a los hospitales y atender a los enfermos y volver al lugar donde estaban. Ese lugar existe en Buenos Aires. Yo una vez lo encontré de casualidad. Entonces, se dio cuenta que era por rechazado por el idioma. Y entonces, bueno, se vistió y salió a la calle, mientras él pensaba qué iba a hacer. Pero se fue a ver los muchachos que jugaban al fútbol en la calle. En todas esas calles de Gaona y toda esa zona, los muchachos jugaban al fútbol y se unían a veces los padres o la gente, y, y él empezó a escuchar y no era el idioma que él hablaba. Las expresiones y todo eso no sonaba. Entonces se acercó a ellos, hubo un poco con ellos y se enteró que ellos iban a la cancha a ver los partidos de fútbol. Entonces se vistió como ellos, con esas bombachas que no sé si se conocen de las fotos, y el gorrito, lo típico, ¿no? Y parecía lo mismo que ellos. Y se fue y se sentó con ellos en los partidos. Iba uno tras otro. Entonces él invitaba, cuando ellos gritaban, don Santiago gritaba. Y trataba de acomodar el sonido al de ellos. Así que aprendió un montón de palabras y un palabrerío de esos que no lo usamos tanto. ¿No? Entonces, pero él lo decía. Y me acuerdo que cuando hablamos con la señora Amelia mucho tiempo después, la señora Amelia dice: él se sabe todas las palabras. Y a veces las dice. ¿No? Yo lo oí también. Una vez que yo le estaba limpiando la casita donde él vivía, que es esa casa que está abajo en Embalse, yo oí que él discutía con un hombre un precio de algo que tenía que hacerle. Como el hombre le decía. Y el hombre se creyó que él no lo entendería. Pero él de repente empezó a hablar con todas palabras de esas así de tipo fútbol, incluso malas palabras y hasta gestos. El hombre cambió totalmente y se entendieron y que se arregló la cuenta. Yo no lo vi, pero sí lo de adentro. ¿No? Son cosas ¿cuánto tiempo? Que así fue dominando el idioma. Pero en todo eso él pasó desde que había llegado hasta el año que conocemos de 37, que es la fundación de CAF. Y pasó muchísimas cosas. Tenía una historia también de la época de la guerra, porque CAF se fundó en el año 37, de
que vino una familia conocida italiana a visitarlo y venía con un joven. Y le dijeron que el joven lo había citado Italia para ir a la guerra y que tenía que ir, pero tenía mucho miedo de morirse. Entonces don Santiago no dijo nada y desapareció de ahí, pero después, antes de que ellos se fueran, vino con una estampita y le dijo al muchacho, tráemela de vuelta. Se la dio en la mano y dijo, tráemela cuando vuelvas de vuelta. Cuando pasó la guerra, el muchacho vino y le trajo una estampita que casi no se veía lo que era, de tan arrugada y borrada que estaba. Así que puede sacar su conclusión de ahí, ¿no? Esa es una de las cosas. Bueno, en lo que era del seminario, teníamos muchas pruebas. Por ejemplo, pruebas, pero no eran pruebas, en el momento hacíamos lo que venía. Y tuvimos que limpiar la cámara séptica, o sea que se tapó y entonces, bueno, había que esperar que viniera a destaparla. Pero nosotros fuimos a ver, y sabía yo que es una cámara séptica, no había esto en mi vida. Y entonces dijo eso, pero tenemos que sacar todo afuera. Entonces, limpiamos la cámara séptica. Nos llevó, no me acuerdo, 2 días, 3 días. Todo lo sacamos afuera y después la tapamos. Y lo pusimos en el lugar lo llevamos al lugar que iba a hacer, como hay mucho cerro ahí. Además, nos tocaba también arreglar los baños. A veces no andaban las canillas y hacíamos cosas también, nos mandaban a ver las canillas del baño. Entonces, le digo que nosotros no conocíamos bien las herramientas. Así que probábamos un poco de aquí, un poco de allá. Y cambiamos cueritos y arreglamos canillas. Mucho tiempo, eso fue. Después, con los seminarios que venían después, también aprendieron a arreglar canillas con nosotros, ¿no? Así que él lo que siempre buscaba era eso. Otra cosa también fue que, por ejemplo, para hacernos familiar con la enseñanza, teníamos el horario de enseñanza, la explicación y todo, pero es lo que quería ver la práctica de la enseñanza, de cómo se vivía, eso lo vimos nosotros después. La lectura espiritual que se hacía en la mesa y en la capilla también era de cosas y de libros que enseñan, de dificultades, un montón de libros. Incluso una vez, en la hora de la lectura espiritual de la noche, él llevó un libro que dijo que era el que lo inspiró en su vocación espiritual. Y nosotros estábamos leyendo el libro, avanzábamos, y siempre pensábamos, ¿cuál será la parte que inspiró a la vocación espiritual? Porque no la encontrábamos. En eso él, un día a la noche, detrás de la capilla, oye, dice, esa es la hoja, dice, que a mí me inspiró. Era una hoja así, no tenía mucho, ¿no? Entonces pensábamos, meditábamos a ver qué es lo que realmente está ahí escondido que nosotros no nos podemos ver. Y en eso él dice al día siguiente, ¿saben una cosa? Yo realmente me di cuenta que era muy aburrida la ¿no? Pero a mí me sirvió. Y eso pasa a veces, los libros pueden ser aburridos, pero tienen una frase que es clave, que uno entiende, ¿no? Que aprende de eso. Así fue durante mucho tiempo. También ahí aprendí una cosa que nunca había pensado que iba a aprender, que era a dar inyecciones. Habría que capacitarse para cualquier situación. Entonces, la directora del seminario era enfermera
Y entonces me dio las agujas, esta es la época de los 50. Así que no crean ustedes que es la cosa que vemos ahora cuando dan inyecciones. Venía en una cajita que había que hervirla con las cosas adentro y después las agujas de inyecciones eran como triangulares así. Yo tenía que dar inyecciones de calcio a todos a los que no, que son inyecciones que no son tan simpáticas, ¿no? Este, pero más o menos esas me las arreglé. Siempre me tocó algo que era así de las enfermedades. Y a mí me dio a cuidar a todos los chicos que tenían gripe y eso. Entonces a veces era un dormitorio de 10. Y entonces yo iba con una botella de untura blanca, esa es la untura que se friega el pecho, iba con la plancha y un pañito que se calentaba con la plancha, les hacía el masaje, les calentaba con la plancha, les ponía el pañito y les daba miel con leche. Esto, todo lo tenía que distribuir en esas cosas, ¿no? De muchas cosas había de, del asunto de atender a los chicos. A medida que pasó el tiempo, también, otra cosa era que resulta que viene la maestra, la cinta Beatriz, que la directora, le dice a don Santiago que necesitan, no tienen porque no había muchas maestras en el colegio. Entonces, no había suficientes. Entonces dice la Beatriz que no tenían que enseñarle a los chicos el catecismo, y para agosto, que era el día de la Santa Rosa de Calamuchita, los chicos tomaban la comunión y venía el cura a la iglesia, a la capilla Néstor. Y ahí los chicos, era toda una fiesta ese día. Entonces Mateo dice, oh no, dice, que Sara les enseñe y va a salir muy bien. Sara le dice, Beatriz, ¿no? Y pero sí, cuando le dijo a Sara, sí, fue a enseñar. Tenía 20.000 métodos para que los chicos aprendieran, porque a veces los chicos decían el infierno, ¿y qué es el infierno? Decían. Y entonces, o el cielo, ¿y qué es el cielo? Y todo eso se lo hacían actuado, ella, para que le quedara cuando le tomara el examen el cura. Así que había de todo eso muchas cosas. Lo que más también quiero hacer ver fue que desde un principio el colegio no tenía muchos recursos, ni tenía muchos libros. Nosotros armábamos con las donaciones que venían de una imprenta que hacía cuadernos, con tiritas de papel, les armábamos los cuadernos a los chicos, tantas hojas, y las cosíamos para que todos tuvieran su infinidad de cuadernos armados para las necesidades. Estos todos los primeros tiempos, ¿no? Pues entran mucho en los 10 años, porque don Santiago falleció en el año 1962. Y a los chicos escribían en eso. Cuando él venía, siempre iba a visitar el colegio y conocía a los chicos uno por uno. A todos, de toda la escuela, él conocía a todos. Entonces, bueno, entra a una clase que era la de 6º grado, creo. Y hay un chico que está en los libros esos de la Pariana, que él entra y lo ve a él, que dice, no tengo goma para borrar. Y el compañero del que estaba al lado le dice, toma, y le dio una gomita así, de esas que están muy usadas, que generalmente se ponen redonditas a veces cuando uno la usa mucho. Vale, dice el chico, esto no es una goma, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y don Santiago escuchó y vio todo desde la puerta. Entonces fue y le dijo, Enzo, él te lo dio todo, ¿te das cuenta? Él es la única goma que él tenía y te la dio a vos. ¿Te has dado cuenta que te dio todo lo que él tenía?
que esa es la... Y con ese chico, el chico lo iba siempre a llevar cosas a él. Cuando hacía falta la señorita lo mandaba a él. Entonces, don Santiago fue calmándolo, enseñándolo, y le escribía cartas. Cuando él no estaba, y el chico le contestaba las cartas. Él le preguntaba cómo le iba en el grado. Mucho tiempo, hasta el final, él siempre estuvo en relación con él, ¿no? De cosas así. No, yo le quería preguntar, señorita Dora, porque usted empezó a decir algo, pero no dijo mucho de cuando el caballero iba buscando las almas, porque algunas cosas sabemos que nos han contado, pero con las cosas que se encontraba, o él decía, tú me tienes que seguir, ¿eh? Algo así, ¿no? ¿Cómo buscar almas? Buscar almas, eso. Que le fue difícil, ¿no? Le fue muy difícil no de encontrarlas, sino de que lo entendieran a él, porque él eh, tuvo que hacer 10 años, los primeros 10 años, desde que él llegó hasta el año 36, más o menos, él tuvo muchísimas dificultades no para encontrar armas. Todos los de la Unión venían, porque todo el mundo le tenía confianza, pero era muy joven, tenía 22 Sí, años. En ese término se casó, tuvo los hijos, entonces todo eso le iba dando como una posición social igual que los otros. Pero ¿quién claro, va a ir a hablarle para las almas a uno de 22? claro. ¿No? Entonces, él encontró almas, pero, por ejemplo, cuando él formó la Unión, primero los organizó y lo tenían como jefe, podríamos decir, pero después veía que ellos no tenían para ir hacia lo espiritual. Ajá. Ellos eran mucho del trabajo, lo que hacían, y quién mandaba al otro. Entonces, hubo una pelea muy grande para ese momento que hubo que elegir al que iba a conducir, porque don Santiago ya pensaba en retirarse. Y muchos querían ser jefes. Y entonces Ah, eso ya demostró bien que eso no era de CAF. claro. Después, cuando él formó la Universidad Savonaroliana en Rosario, ¿no? Pero eso fue después. Cuando ahí él encontró almas que habían estado con él, que las conocía de otra vida. Sí. Este, y ahí se empezó a actuar. Hasta el año 37, podemos decir, nadie era competente como para que don Santiago se diera cuenta que era el momento de fundar. Cuando él lo conoció a Carlos Plus y a Miguel Madariaga, que son los tres, por ellos tres, fundaron CAF en el 3 de marzo de 1937, ¿no? Y, Sí. y empezaba a haber más movimiento. Por ejemplo, ¿qué tipo de almas? Lo que usted dice, ¿no? En Buenos Aires, las que se le acercaron y lo adoraban eran dos pintoras famosas que vivían en el edificio Cábano. Ellas no tenían interés de vida espiritual. Ellas estaban interesadas porque él podía analizar el cuadro, los colores y decirlo porque lo veía y veía lo que ellas pensaban y les daba Ah, consejos, pero ese no era claro, el camino. claro. Entonces, ellas se separaron después de él. Lo tuvo también ¿cómo se llama? A Solar, a Luz Solar. Y él asistió a la Universidad Savonaroliana que él fundó en Rosario. Ujú. Y en esa universidad él a veces ha dado conferencias, que es lo menciona también la dama, quienes eran la gente que iba ahí. Pero Sí, esa no era ahí no iba, con esas almas no iba a fundar CAF. claro. Entonces, él dio conferencias de los distintos temas que le interesaban
y otros dieron también. Y cuando él empezó fue cuando fundó CAF, que encontró a Carlos Plus y a Miguel Madariaga. Y entonces ahí empezaron a las reuniones como él las iba organizando. Y pasó algo. Don Santiago se dio cuenta que tenía que organizando eso en un sentido ordenado. Entonces creó una especie de reglamento por 10 años, donde todos sabían qué lugar ocupaban, la categoría que ocupaban, pero había un solo tipo de armas. Es decir, una sola cosa. Estaban en el mundo, como decimos. Entonces, eso, pero él lo desarrolló todo durante 10 años. En el año 45, 1945, que estaba escrito en eso, a él lo eligieron caballero gran maestre. O sea que el título que tenía que parecía de las órdenes esotéricas, pero es que tenía que adaptar algo que fuera familiar también para la gente, porque todo eso estaba muy popularizado en esa época, todas las historias europeas y todo eso, por la guerra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mire que esto abarca tiempo. Entonces, en ese grupo de los 10 años, los que cuando él fue elegido caballero de maestre, él pidió que quería fundar en Córdoba, Mendoza, en Rosario ya había fundado, con el primero que fue cuando él fundó en Buenos Aires, fue a Buenos Aires a Finkel, que era de Rosario. Y entonces con eso fue trayendo almas y fundó algo en Rosario, pero no tenía la presencia de él ahí. Entonces don Santiago se mudó con la familia a Rosario. Y él viajaba todos los fines de semana entre Rosario y Buenos Aires. Cuando se fundó la comunidad en el año 48, que no era todavía fundada, estaba la señora Amelia, que es la esposa de él, y el hijo, Leo Dovicio. Cuando se fundó él ya tenía 3 lugares para hacer el fin de semana. Entonces no tenía quien lo trasladara de Rosario le digo una cosa, todos enlazan, así que no lo quiero tener hasta las 11 de la noche. Entonces, el hijo del Joaquín, que tenía 16 años y estaba terminando el secundario. ¿Qué pasó? La señora Amelia fue a Córdoba y se instaló ahí con el hijo en el cerro. Y en el cerro eran los 2 únicos. Yo quería explicar acá una cosa que venía después. Él consiguió que el hijo consiguiera el pase para poder manejar. Y él era el que lo trasladaba los fines de semana al cerro. Y lo llevaba a Rosario. El hijo fue siempre muy adicto al padre. Entonces, cuando CAF se fundó y empezó a crecer, pasó esto. Me va a preguntar muchas cosas, porque ahí hay algo muy notable. Cuando la señora Amelia fue al cerro, se necesitaba maestras, porque fundó el colegio, pero ella era la única y podía enseñar, porque había una ley en Argentina que todos los que promovieran la enseñanza, la gente en los primeros grados, con cualquier título, podían enseñar. Y la señora Amelia era partera, tenía un título universitario. Una de las anteriores dice, ¿cómo ve a CAF del futuro y de hoy? El CAF del futuro lo hacemos hoy también. CAF es CAF, aunque quedemos uno. Y eso lo dijo don Santiago, aunque fueran solo uno, eso sería CAF. CAF es CAF. No es cuestión de que seamos miles, que seamos... Él pensó que serían 70 más o menos, que nunca llegaría más lejos.
El café es la idea que se prepara para... El futuro está en la idea de la renuncia. El futuro va a ser eso, y en la vida espiritual de Kaf, si ustedes estudian, está diciendo todo, hasta la raza, toda la raza va a cambiar, ¿no es cierto? Lo que está pasando ahora, aún las enfermedades y eso, es parte del cambio, que no va a estar en la nueva subraza, porque viene una sexta subraza que saca a esta, que es la racional, que es la que nos mata muchas veces, con tanta cosa de comparación y todo lo que hacemos, y viene la otra, y viene también junto con esa, viene la sexta raza raíz, que son 7 razas raíces y 7 subrazas. Estamos en la última subraza de las quinta raza raíz, entrando en la sexta. La raza, ya se da cuenta usted que está cambiando. Imagínense que ya en Inglaterra han nacido 5 chicos. Ustedes saben que los niños nacen con algunos niños que tienen defectos y todas esas cosas, pero ya lo tienen en el feto, lo que pasa. Y lo que han hecho es un experimento en que el chico tenga ¿cómo se llama? Los 2 genes del padre y la madre, pero ha intervenido un gen de otra mujer junto, que lo cruzan cuando está en el feto, lo ponen junto. Si bien los padres son siempre lo mismo, y eso lo ponen cuando ven que tienen enfermedades que se van a desarrollar cuando crezcan. Y resulta que eso anula las enfermedades. Ya van 5 que tienen hecho hacer. Ahora hay que probarlo con los años, pero seguro que va. Porque don Santiago decía que había que unir la ciencia con la mística. Y en el último mensaje habla que siempre busquemos lo que está explorado, lo que está demostrado, y no la mística así de que no sabemos lo que es. Pero a medida que avanza la ciencia, la mística está empujando ahí también. Es el mismo, da muchos más resultados. Lo que pasa es que a nosotros, que CAF quiere preparar a las almas, a los que están en CAF y a los otros también que ahora hay que preparar, es hacia el cambio. Y se prepara con la renuncia. La renuncia es la ley que viene. Y va a ser de toda la raza que viene. Bueno, pregunta que viene de México, aquí de una Laura, dice. ¿Cómo vivió la muerte de don Santiago? Ah, Es una pregunta, una gran pregunta. bueno, mire, él siempre decía que él se iba a morir pronto, ¿no? Que él no era para... Ya en el 55, la vida espiritual de Kaf es como si hubiera sido el último curso. Y después, antes de que fuera a morir, él escribió el espíritu de Kaf. El espíritu de Kaf lo hay que estudiar de memoria. Él, la noche antes de morir, él sabía ya que se iba a morir. Y bueno, saben ustedes que quien lo iba a llevar iba a ser el señor Jorge. Pero él esa noche lo llamó el señor Jorge y le dijo, no, usted no me lleva fulano. Ahora, don Santiago, antes de morir, visitó a todas las tablas y a los hijos individualmente, con todos los saludó, que era el saludo final. Cuando yo, en un retiro que estaba en ese marzo, entonces, don Santiago de su casita, me dice, citadora, dice, ¿quién está de la casa de los retiros? Porque era el último retiro. Y entonces
Y yo le digo, mire, a la mañana se fueron todas, pero ahora a la tarde se va Lila César, que es una dama de Córdoba. Ah, dice, yo quiero acompañarlo hasta el ómnibus. Entonces, cuando es la hora, usted venga a buscarme. Entonces yo a la hora fui a buscarlo y después fuimos caminando hasta la tranquera. Después yo lo dejé solo con la dama Lila César y se despidió de ella arriba en la cuesta. Pero Lila César era un personaje, fue una de las primeras damas de Córdoba y era la rectora del Instituto Carbó y era profesora de lenguas, de literatura y todo eso. Y ella es la que ayudó a la señora Amelia a inscribir el colegio en el año 48. Ella y otra dama. Había trabajado mucho y venía a ser la directora a veces cuando no tenían quien dirigiera. Ella le consiguió la gente los alumnos de la sala de la dirección de menores. Lila era la última sobreviviente de la fundación de Córdoba, la familia. La familia César eran dos hermanos que entraron por el Carcarañá y fueron por el río Tercero cuando venían de Europa para conquistar. Y esos dos hermanos, uno de ellos se volvió y el otro se quedó en Córdoba y formó familia. Cuando se cumplieron los 400 años de la fundación de Córdoba, la llamaron a Lila César, porque era la última descendiente de los César, ¿no? Extraordinaria alma, yo la quería mucho. Cuando don Santiago se preparó esa noche, fue a darnos la bendición a la capilla. No me pregunte si lloré, porque yo no soy de llorar. No, ni aún de mis familiares, no he llorado. Entonces, no sabíamos nosotros qué iba a pasar. Entonces él nos dio la bendición, estuvo un rato en la capilla, pero yo tenía la tarea esa noche de hacer guardia con los chicos que estaban durmiendo, porque siempre había una maestra que cuidaba los dormitorios y nos turnábamos. Entonces, yo me salí de la capilla y siento que la puerta se abre de nuevo y es don Santiago. Y yo sabía que iba a salir de viaje de mañana. Entonces, lo esperé un poco y él vino. Y él tenía una manta de esas como hacen de la vicuña, no sé qué era que le habían dado. Y me agarró a mí por la cabeza con la manta y nos pusimos los dos debajo de la manta. ¿No? Y me llevó así. Y me habló de todo el futuro, de lo que me iba a pasar a mí, de lo que pasaba, de todo. No me diga qué era porque no me acuerdo. Solo me acuerdo cuando algo pasó, ¿no? Y me acompañó hasta la campana, que era donde yo entraba a los dormitorios. Y después se fue. Al día siguiente tuvieron el accidente a la mañana. Había nevado completo todo, cosa muy rara, hasta Córdoba, hasta Río Cuarto. Entonces, yo estaba en la enseñanza con las hijas y oigo abajo que llaman mucho. No sabíamos nada entonces. Entonces, era la policía que venía con un telegrama que era para el señor Jorge. El señor Jorge estaba abajo en la comunidad de hombres. Entonces yo fui a llevarle el telegrama y era eso, que el señor Jorge viajara inmediatamente a Río Cuarto, ¿no? Y él se fue con el señor Luis. Y bueno, ahí se ocupó de todo, ¿no? Y entonces me mandó un telegrama a mí para que yo viajara al día siguiente a Río Cuarto. Entonces yo fui. Y cuando llegué, claro, llegué al sanatorio donde estaba el señor Luis cuidándolo al otro hijo que estaba muy herido. Y el señor Luis me dijo que era don Santiago que había fallecido. Entonces, ¿dónde tenía que ir? Entonces yo fui, y bueno, estuvimos orando por él y todo, y ya el señor Jorge había avisado. Porque el señor Jorge, ese mismo año,
porque no les conté mucho, entonces tenemos para 20 veces. El señor Jorge había sido nombrado por don Santiago, era caballero maestre en la tabla madre, pero fue nombrado delegado total de la Argentina. En ese mayo. Lo preparaba ya para... Y bueno, entonces el señor Jorge avisó a todo el mundo lo que estaba pasando. Y al día siguiente, la señora Amelia, que estaba en Buenos Aires, y todos vinieron. Y nos fuimos todo el féretro con todo a Embalse, a la capilla de Embalse. Me acuerdo que él iba solo, yo no sabía mucho de las costumbres. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que don Santiago esté solo en el féretro? Así que fui y me senté al lado del féretro y fui todo el camino con él. Esas cosas mías, porque no sé qué. ¿No? Y así fue que vino todo un mundo de caos. Pero eso concuerda con la visión que tuvo él, ¿no? Muy breve. Primero quiero agradecerle infinitamente por mantener viva la esencia de CAF y porque hoy me regaló un norte del cual estoy convencida que hay que seguir. Hay que acercarse a todas las almas. Era así. Creo Es decir, que empiezan a hacer también, que sea la amistad la que los une a la gente. Hacerse la amistad. Porque a veces una idea de caja así cruda no llega. Hay que darle la parte humana, la que todos buscan, ¿no? Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos